Buen día para todos, mi nombre es Cristian Steven Moreno. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las mallas con fuentes independientes y dependientes. Primero que todo vamos a hablar acerca de los conceptos, qué es una fuente independiente y qué es una fuente dependiente. Las fuentes son elementos activos. Estos suministran tensión o corriente, dependiendo pues de la clasificación, si son fuentes de tensión o de corriente. Estas generalmente están suministrando potencia al circuito que se encuentran conectados. Hay dos tipos de fuentes, las fuentes dependientes y las fuentes independientes. Una fuente independiente ideal es un elemento activo que suministra una tensión o corriente especificada y que es totalmente independiente de los elementos que se encuentran conectados al circuito. En la figura 1 podemos ver los símbolos para fuentes de tensión independientes. En la parte A, pues esta fuente se utiliza para una tensión constante o variable en el tiempo. En la parte B tenemos una fuente de tensión constante, que es el símbolo de una batería. En la figura 2 podemos ver las fuentes para los símbolos para fuentes de corriente independientes. Ahora vamos a hablar acerca de las fuentes dependientes. Bueno, las fuentes dependientes son elementos activos ideales, o sea, controlados. La magnitud de esta fuente se controla mediante una tensión o corriente de algún elemento o otra fuente del circuito. Puesto que el control de esta fuente dependiente lo ejerce una tensión o un circuito de otro elemento, y dado que la fuente puede ser de tensión o corriente, se concluye que existen cuatro posibles fuentes, que son las fuentes, la primera que es la fuente de tensión controlada por tensión, la segunda que es la fuente de tensión controlada por corriente, la tercera que es la fuente de corriente controlada por tensión y la cuarta que es la fuente de corriente controlada por corriente. Aquí podemos ver que pues a diferencia de los otros símbolos, estas fuentes dependientes, pues su símbolo es un rombo. Podemos ver en la parte A la fuente de tensión dependiente y en la parte B la fuente de corriente dependiente. Ahora vamos a hablar acerca de un ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Aplique el análisis de malla para hallar la corriente I sub 0, o sea, la corriente que pasa por la resistencia 10 en el circuito de la figura. Bueno, podemos ver que a simple vista este circuito tiene tres mallas. Pues recordemos que una malla es una trayectoria cerrada. Tenemos una, dos y tres mallas. Podemos ver una fuente independiente y una fuente dependiente. La fuente dependiente es igual a 4 por I sub 0, donde I sub 0 pues es la corriente que está pasando por acá. Entonces, en cuanto al lazo 1, tenemos que pues la siguiente ecuación, que es menos 24, ¿sí? Más 10 por I sub 0 por I1 menos I2 más 12 por I1 menos I3 igual a 0. Entonces, pasando el 24 al otro lado y pues aplicando propiedad distributiva y sumando términos y restando, pues llegamos a este valor. Podemos ver que pues este 24 lo dividen entre 2 y pues cada término de la ecuación por ende también debe dividirse en 2. En cuanto al lazo 2 tenemos la siguiente ecuación, 24i2 más 4 por i2 menos i3 más 10 por i2 menos i1. Entonces, pues resolviendo la ecuación y aplicando propiedad distributiva llegamos a esta ecuación, pues donde lo mismo se realiza. Se divide entre 2 pues para que la magnitud quede un poco más pequeña. En cuanto al lazo 3 tenemos que tenemos 4 i sub 0 más 12 por i3 menos i1 más 4 por i3 menos i2. Bueno, entonces podemos ver que i sub 0 ¿quién es? Es la corriente i1 menos la corriente i2. Pues quedan los mismos términos y aplicando propiedad distributiva y resolviendo y restando términos, pues nos llegamos a estos valores.
Entonces, por el método de Kramer podemos resolver dichas ecuaciones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pues convertir esas ecuaciones en forma de una matriz. Entonces podemos ver que la ecuación 1 es 11 y 1, pues menos 5 y 2, menos 6 y 3 igual a 12, y así sucesivamente. Entonces primero que todo tenemos que determinar el determinante. Pues de este modo, pues por la regla de Kramer, entonces resolvemos el determinante y nos da 192. Lo mismo hacemos para el determinante 1, 2 y 3. Pues ya se sabe que es pues utilizando la metodología. Entonces con esto podemos hallar las corrientes I1, I2 e I3. Entonces podemos ver que se calculan las corrientes del lazo aplicando la regla de Kramer de esta manera. Y 1 es igual al determinante 1 sobre el determinante, y nos da un valor de 2.25 amperios, y 2 igual a 0.75 amperios, y 3 igual a 1.5 amperios. Entonces el ejercicio nos pedía determinar la corriente I sub 0. La corriente I sub 0, acordemos que es I1 menos I2, lo que nos da un valor de 1.5 amperios. Podemos ver que en este ejercicio se utilizaron fuentes independientes y fuentes dependientes. Podemos ver que esta fuente dependiente era una fuente de tensión controlada por corriente, porque la que la controlaba era una corriente que era I sub 0, ¿cierto? Continuando con la presentación, ahora vamos a hablar acerca de un análisis de lazo con fuentes de corriente. Existen dos casos. El primer caso es cuando existe una fuente de corriente solo en un lazo. Por ejemplo, como lo podemos ver pues en la parte derecha. Para esta ocasión vamos a considerar el circuito de la figura 5. Por ejemplo, se establece que la corriente I2 es igual a 5 amperios. La corriente que I2 es igual a 5 amperios. Y se escribe la ecuación del lazo para el otro lazo en la forma acostumbrada. ¿Qué quiere decir esto? Pues realizamos pues la malla de este lado de I1, entonces nos quedaría menos 10 más 4 por I1 más 6 por I1 menos I2, sí, igual a 0. Pero como I2 es igual a menos 5 amperios, pues por la dirección que tomamos la malla, entonces al reemplazar este I2 en este, nos queda que es igual a, pues menos por menos da más, daría 6 por 5, 30, pues 10 menos 30 daría menos 20 dividido pues en 10 daría pues 2 menos 2 amperios, que va a ser el resultado de I1. El segundo caso es cuando existe una fuente de corriente entre dos lazos, como lo podemos ver acá, esta fuente de corriente de 6 amperios. Podemos ver que es una fuente de corriente independiente. En el circuito pues, de la figura 6, en la parte A, por ejemplo, se crea un superlazo. Pues bueno, cuando existe una fuente de corriente entre dos lazos, pues se crea un superlazo, excluyendo pues la fuente de corriente y cualesquiera elementos que se encuentren conectados en series. Por ejemplo, aquí se excluye la resistencia de 2 ohmios. Entonces, pues en la figura A se muestran dos lazos con una fuente de corriente en común. En la B pues ya se muestra la ecuación, o sea, cómo pues, debemos analizar el superlazo creado pues al excluir esta fuente y el elemento que se encuentra conectado en serie. Entonces, aplicando el análisis de mallas, pues tenemos que es menos 20 más 6 por I1 más 10 por I2. Pues se tiene que respetar los respectivos lazos. Más 4 por I2 igual a 0. Sí. Entonces, nos quedaría 6 I1 más 14 I2 igual a 20. Bueno, entonces tenemos la ecuación de 6 I1 más 14 I2 igual a 20. Esto para el superlazo. Lo siguiente que se debe hacer es un análisis LSK, es decir, un nodo en el punto 0, pues en uno de los dos extremos donde se crea la supermalla.
Entonces podemos ver que las corrientes que entran son igual a las que salen. Entonces, ¿quiénes entran? I2 es igual a I1 más 6 amperios. Listo, entonces reemplazando este valor de I2 en la ecuación anterior, pues podemos determinar los valores de I1 e I2. Entonces a continuación vamos a hablar acerca de cómo modelar y cómo mostrar estas fuentes dependientes e independientes en nuestro software Qt. Continuando con la presentación, ahora vamos a simular el ejemplo número 1 en el software Qt, versión 0.0.19. Bueno, entonces el ejemplo a modelar es este circuito. Listo, entonces vamos a buscar nuestros componentes, que son la fuente de tensión. Tenemos la fuente de tensión controlada por intensidad. Tenemos las resistencias, ¿sí? Vale. Tenemos este por acá. Que aquí espacioso. Y este por acá. Listo. Entonces vamos a unir el circuito. Vale, entonces bueno, entonces ahora para conectar, pues debemos abrir este cable y conectar pues la respectiva control de por corriente. Listo, lo ponemos así de la siguiente manera, pues en dirección de la corriente. Vale, entonces ahora vamos a configurar los valores. Aquí es una resistencia de 10, 24 y 12. 10, 24 y 12 ohms. Y la de acá es de 4 ohms. Sí, 10, 24, 12 y 4. Vale, la fuente de tensión de 24 ohms. Tenemos que configurar el factor de transferencia directa, que viene siendo 4, pues porque aquí es 4 por I sub 0, pero I sub 0 ¿quién es? Pues la corriente que está pasando por
la resistencia de 10 ohmios. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta agregar el bloque de simulación de corriente directa. Listo, entonces vamos a guardar nuestro ejercicio, vamos a guardarlo como mallas, sí puede ser mallas. Listo, quedó guardado como mallas, podemos ver. Entonces ahora vamos a darle simular. Listo, entonces acordémonos que tenemos que agregar pues la tabla de tabular, y nos faltó algo muy importante. Entonces, ¿qué nos faltó? Pues la sonda de corriente. Listo, entonces ahora sí vamos a darle simular, agregamos pues nuestro pues el valor de la sonda de corriente, que es el probador 1, y vamos a arrastrarlo hasta acá. Listo, entonces ya tenemos pues el diagrama y pues la tabla, que es donde se muestran los resultados. Entonces dice que el probador 1, que es una sonda de corriente, está marcando 1.5 amperios. Entonces esos 1.5 amperios son la corriente que está pasando a través de la resistencia R1, que es de 10 ohmios. Entonces esa corriente es I sub 0, ¿cierto? Entonces venimos acá al ejemplo y podemos corroborar que pues el valor de la corriente I sub 0 es de 1.5 amperios. Entonces de esta forma podemos pues simular un circuito con una fuente de tensión independiente y una fuente dependiente de tensión controlada por corriente. Pues muchachos, esto ha sido todo por este video. Muchas gracias a todos.